Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Detrás de este micrófono, en este escenario de Jurídica Sandra Yaya, empezamos con una nota periodística en la cual vamos a conocer tres aspectos importantes que están alrededor del efecto del golpe blando. Según los expertos, una iniciación del golpe blando, pero más que eso, como un golpe de Estado, pero un golpe de Estado no a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, sino al pueblo colombiano, en función a que hay un irrespeto al voto popular. Son 12 millones o más de personas que votamos por Gustavo Petro, y con esto que están haciendo en el Consejo Nacional Electoral, a través del magistrado Álvaro Hernán Prada, quien algunos ya tal vez a esta altura del momento conocen la noticia de que el señor Álvaro Hernán Prada será citado por la Corte Suprema de Justicia por el caso de Álvaro Uribe en la primera preclusión, cuando él intentó hacer un soborno a testigos para que testificaran a favor de Álvaro Uribe Vélez, y así de esta manera el señor Álvaro Uribe Vélez se pudiera del juicio salvar. Tal vez no fue posible porque hoy por hoy algo que está como un tropiezo, un bloqueo para estos uribistas, es el efecto de la llegada que tuvo la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Entonces, estas son una de las tantas razones por las cuales esta gente uribista está cegada impresionantemente en su afán de buscar cómo tomar nuevamente el poder, así sea a punta de golpes. Pero como lo dijo el presidente en una de sus tantas alocuciones, no se trata de que tomen el poder a punta de golpes, sino de gánenselo como debe ser. Así como se lo ganó el presidente Gustavo Petro, gánenselo así también ellos. Ahí es una manera de mostrar la humildad que tiene nuestro presidente, que en ningún momento él está buscando quedarse en el poder como un dictador ni nada, como lo dicen ellos, porque ellos lo afirman de esa forma. Entonces, el señor Álvaro Hernán Prada, el hecho de ser citado por la Corte Suprema de Justicia da la situación de que se encuentra inhabilitado para poder ejercer la denuncia que está haciendo con otro señor que se llama Benjamín. Es decir, que el señor Álvaro Hernán Prada, más que lo que está haciendo, lo que está demostrando es un acto de venganza, en función de que así como está el líder de ellos a punto de entrar en juicio ahorita entre el 17 y 24 de mayo, entonces también quieren poner en la misma línea al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Voy a tomar aquí unos 3 puntos importantes para que ustedes tengan una base, la historia de lo que ha sido esto, cuándo comenzó, qué pasó ayer 9 de mayo, cuando el abogado del presidente Gustavo Petro, el señor Mauricio Pava, dio a conocer detalles importantes, y una de las cosas que el señor manifestó y por las cuales esta es la razón del título de este video: monumental error jurídico. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar esa parte. Entonces, la primera cosa, en la época del día 23 de agosto del 2023, cuando se empezó a suscitar todas estas cosas, entonces sale una noticia en Infobae que dice: abogado de Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara pidió anular el proceso por violación de los topes de campaña. En esa época entonces estaban diciendo que Gustavo Petro Urrego había violado los topes o gastos de campaña por el hecho de que FECODE había aportado 500 millones de pesos que se utilizaron para pagar 36,000 testigos electorales en el proceso de la elección, porque como ustedes se recuerdan muy bien, se vino una avalancha de trampas impresionante donde ellos querían robar votos, tapar votos de todo lo que estaba sucediendo. Eso ustedes fueron testigos, conocieron la noticia a partir del 22 del año 2022, en la época antecitos de septiembre, se sucedieron todas estas cosas, que por estas razones se pidió que se volviera a efectuar el escrutinio de los votos, porque obviamente
estaban haciendo trampa. Intentaban hacer una trampa similar a la que hicieron en el 2018, porque en el 2018 quien realmente ganaba era Gustavo Petro, pero como tal, intervino la ñeñe política, pagaron 5.000 millones de pesos de la ñeñe política a la cual favorecían a la campaña de Iván Duque Márquez. Entonces, a razón de eso, pues el señor Iván Duque Márquez quedó. Y obvio, con quedar él, pues llegó a la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa, a la Contraloría llegó el señor Felipe Córdoba, y así por el estilo, todas las cosas que hemos estado conociendo desde esa época para acá. Entonces, el hecho ardido o el efecto que arde en la sociedad uribista es saber que su líder, Álvaro Uribe Vélez, va a llegar al juicio y no tienen formas de cómo evitar que eso pueda suceder. Entonces empiezan a lanzar estas otras formas de ataque, pero todos estos ataques no es tanto al presidente, sino estos ataques los están haciendo es al pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano pues tiene que estar muy preparado para lo que esté pasando. Entonces, la cuestión es que en esa época se hablaba de ICOP, de una empresa de micromoneda, la criptomoneda, ¿sí? Y lo estaban acusando por eso, por una cuestión de los aviones, en fin. Entonces, se explicaba de todo ello se explicaba luego, más o menos en la época de por allá, después del 5 de mayo, sale otra noticia donde del ICOP aclara que el presidente Gustavo Petro no tenía absolutamente nada que ver en todo esto. Todos estos montajes han sido establecidos por la misma sociedad uribista, por el Centro Democrático y aliados con Cambio Radical. ¿Ve? Y lo mismo con la parte del Partido Verde, en el caso con el presidente del Senado, Iván Name. Es decir, todo esto es una suma, incluyendo también a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, todos ellos, a Paola Holguín, en fin, porque todos ellos solamente buscan una cosa: derrocar al presidente Gustavo Petro para ellos poder salvar sus finanzas, que están completamente estropeadas, porque ustedes han visto, las finanzas de ellos han sido, digamos, abatidas de cierta manera, y son 1.200 toneladas de polvito blanco que les han incautado, porque ellos han tenido alianzas con el Clan del Golfo, en fin. Entonces, todo esto los tiene a ellos muy, muy, muy mal. Bueno, entonces, esta es la noticia, ¿sí? Entonces, acá hay una parte que dice el defensor, o sea, en este caso, el abogado Mauricio Pava explicó que las pruebas deben ser legalmente obtenidas como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Hay que revisar situaciones con relación a la Constitución, ¿ve? Vamos a leer aquí una partecita de este punto. Dice: en un régimen presidencialista como el colombiano, investigar a un presidente de la República es tal vez uno de los mayores retos para la preservación y vigencia del Estado constitucional del derecho. De allí que no puede existir ninguna circunstancia que vicie de ilicitud la actuación procesal donde se surte la investigación. De cara a lo anterior, la sala concluye la ilicitud en la obtención del video que sustenta la denuncia a causa de la intromisión en el entorno social revestido de la prerrogativa a la intimidad donde se desarrolló la reunión, circunstancia que impide de plano continuar con la investigación. Punto final. Por último, Pava sostuvo que, entre comillas, toda la actuación que ha venido adelantándose está viciada de ilicitud, lo que implica declarar la nulidad y emitir el auto inhibitorio como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en situación semejante. Naturalmente debe remitirse copias de las denuncias penales subsistentes al presidente de la Comisión de Acusación para que, en los términos del artículo 331 de la Ley 5 de 1992, proceda a un nuevo reparto. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar un punto importante que muchas veces pasan por alto y no lo toman en lectura. Y claro, aquí el señor Álvaro Hernán Prada, como está tan altamente cegado, comete error tras error.
Empezando porque está citado, imagínate, ¿cuándo se había visto eso? Una persona está citada ante la Corte Suprema de Justicia por una denuncia en materia de soborno de testigos, ¿sí? En el caso de Álvaro Uribe Vélez, ¿quién suponemos nosotros aquí? Entonces, esta persona está citada y esta misma persona es la que está denunciando al presidente de la República. Entonces, es como decir, un ejemplo, Jorge 40, o decir, por ejemplo, Carlos Castaño, o decir, por ejemplo, ¿cuál otro más así que ha sido terrible en esta vida? De todos estos criminales grandes, Otoniel Usuga, ¿sí? Todos ellos, que por ejemplo dijera, vamos a denunciar al presidente de la República por esto, esto y esto. Es decir, criminales denunciando a una persona que tiene todo un alto grado de honradez. Y el que no lo crea, yo no me pongo aquí a defender, sino simplemente yo lo que hago como docente que soy es invitarlos a ustedes a que tengan un alto grado de lectura, lean, investiguen. Como dice un dicho por ahí, hay que explorar para después explotar. Pero si usted no explora, no explota, ¿sí? Es importante eso, porque muchas veces nos vamos a ceñir siempre a lo que nos está contando los medios de comunicación tradicionales. Y si los medios de comunicación tradicionales dicen, han denunciado al presidente de la República porque superó los topes en campaña y por los gastos y por aquello y por lo otro, pero las noticias que lanzan son noticias falsas, sin fundamento, viciados de la ilicitud totalmente, entonces así lamentablemente no puede avanzar una denuncia. Pero lo peor de todo es que en el Consejo Nacional Electoral, un magistrado, se supone tienen un grado especial, citado ante la Corte Suprema de Justicia por un delito de soborno a testigos, ¿no? Testigos, estamos hablando, cuando usted le sobornan a un testigo, estamos hablando de que este es un testigo falso, que le van a pagar para que declare a favor de un delincuente, a favor de un criminal. Y en este caso, pues ese delincuente, ese criminal, ustedes ya lo conocen porque tiene crímenes de lesa humanidad. Y el que no lo haya visto, yo le invito a que mire una cantidad de historia que detrás de este personaje hay. Hay muchos libros que han escrito de todo lo que ha pasado en más de 20 años con este personaje. Hasta en Estados Unidos han abierto listas negras donde han mostrado detalle a detalle todo lo que ha pasado. No es algo que se pueda negar, no es algo que se pueda tapar, no es algo que se pueda ocultar. Entonces simplemente es cuestión de que el colombiano, para aterrizar, tiene que leer, debe leer. Es más, esto debería ser enfocado y un elemento, un contenido para entrar en la historia de Colombia. Algo que todo el mundo tiene que conocer, porque precisamente cuando uno conoce la historia no se vuelve a repetir. Bien, vamos ahora a otro punto. El día 8 de mayo, el abogado de Gustavo Petro acusó al Consejo Nacional Electoral de cometer monumental error jurídico por abrir investigación al presidente. Es decir, algo ya estaba archivado. ¿Por qué lo vuelven a abrir? ¿Por qué lo vuelven a abrir? Porque simplemente debajo de cuerda hay movimientos ilícitos, hay movimientos descarados, hay movimientos sucios, turbios, torcidos, qué sé yo, y están jugando en un plano muy demasiado peligroso, en donde tal vez aquellos que denuncian pues van a terminar aterrizando en la cárcel. Eso esperamos muchos colombianos, que les den un excelente tratamiento, y ese tratamiento es una buena justicia, y esa justicia tiene que ser así. Una persona que denuncia tiene que tener contundencia en sus evidencias. Si no existe eso, no se puede demandar, porque esto pasaría al grado de calumnia. Entonces, lo que le está pasando al señor Álvaro Hernán Prada, por el producto de su venganza, por el producto de defender su líder y combatir a un personaje que es líder mundial, a un personaje que sí está haciendo efectivas muchas cosas en su gobierno de cambio, y su gabinete ministerial lo está haciendo también, y sus funcionarios. Y aunque hayan funcionarios infiltrados de la derecha, como pasó con Sandra Ortiz, como lo que pasó en el Congreso, que está lamentablemente minado de esas cosas,
Mejor dicho, si allí honorables, si muchos habrán por ahí unos, póngale que hayan unos 50, ¿sí? Pero el resto de gente no podemos decir las mismas cosas. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, el abogado dice así, dice, en la mañana del 8 de mayo se conoció que 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral formularon cargos contra la campaña de Petro presidente. Es decir, en este caso, el señor Álvaro Hernán Prada, quien está citado ante la Corte Suprema de Justicia el 15 de mayo del 2024. Y el otro es el señor Benjamín Ortiz. Entonces, ellos hacen una ponencia de formulación, imputación y formulación de cargos que marca el inicio de una investigación formal contra el actual presidente y su equipo de campaña, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en su campaña del 2022. Mire cómo son las cosas de la vida. Ellos denuncian a nuestro presidente porque ellos tienen afán de eliminarlo, de quitarlo del camino, hasta de matarlo, bueno, de hacer tantas cosas terribles. Pero ellos no se miran todos los males que ellos han hecho. Cuando lo de Iván Duque salió la ñeñe política, ahí era de que se hubiera mandado a la cárcel a ese expresidente por lo que hizo, porque no eran ni 2.000 ni 500, eran 5.000 millones de pesos que los dio la ñeñe política. Y después resulta el señor ñeñe muerto en Brasil. ¿Por qué lo matarían? Porque simplemente no podía en ese momento el señor cantar todo lo que sabía. Entonces, todas estas cosas, todos sabemos cómo es el Centro Democrático. Y el que lo defiende hoy por hoy y defiende a Álvaro Uribe soberbiamente, férreamente y todo eso, es porque sencillamente no ha estudiado la historia de Colombia en los últimos 30 años, lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Por eso cometen ese error, por eso se van a ese punto, por eso están ahogados en su mente con ese detalle de que el señor Uribe es inocente y obviamente también quieren mostrar que el señor Álvaro Hernán Prado también es inocente cuando él no lo es. Cuando él fue denunciado la primera vez por lo de la cuestión de los testigos falsos, en el caso de la preclusión del señor Álvaro Uribe Vélez, hubo una abogada que denunció todos los detalles, pero lamentablemente ella estuvo siempre prácticamente sola, no hubo quien la respaldara, quien la apoyara, quien se aliara con ella para mantener fuerte esa denuncia, y simplemente el señor Álvaro Hernán Prada se fue con toda su artillería. Entonces, ¿qué hizo? La persiguió, la amenazó, le hizo perder su puesto, la desacreditó ante el pool de abogados, ¿sí? Y fuera de eso, la señora le tocó exiliarse y obviamente retirar la denuncia, porque como en ese entonces estaba el fiscal, en ese entonces, hoy ex fiscal, Francisco Barbosa, pues nada que hacer. Pero hoy no lo está, hoy está es como fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo. Entonces, por eso todas estas cosas que están pasando, entonces nosotros debemos estar simplemente alerta, mirando las noticias de RTBC, porque son las que prácticamente están botando toda la información real, verídica, ¿sí? Porque si nos vamos a acercar a Caracol, nos acercamos a RCN, nos ponemos a mirar semana, hombre, ellos tres están en función de ataque total al presidente. Ellos no están para la función de defensa, nunca. Simplemente están para la función de ataque, punto aparte. Bien, entonces, una de las cosas es que el abogado del presidente Petro, Mauricio Pava, ha reaccionado ante esta acción calificándola como un monumental error jurídico. Pava argumentó a la FM que el Consejo Nacional Electoral carece de competencia para investigar al presidente de la República. De hecho, el equipo de defensa de Petro ha expresado su intención de impugnar esta decisión y obviamente se van a ir con toda para demostrar al pueblo colombiano pues cómo están las cosas y realmente cómo es todo esto. Porque ellos sacan una cosa con otra, sacan lo de Delicop, que eso ya prácticamente ya se conoció, que el presidente no tiene absolutamente nada, pero nada que ver en eso, ¿sí? Se ha explicado la situación de FECODE, los 500 millones, para qué fueron usados. ¿Ve? Si no se hubiera hecho lo de los testigos electorales, ¿ustedes creen que hoy estaría Gustavo Petro Urrego gobernando?
No, estaría la derecha y hoy estaríamos mucho peor que lo que hemos estado con Uribe, que lo que hemos estado con Iván Duque. Gracias a Dios, hoy tenemos un gobierno de cambio genial que avanza a pesar de los ataques que tiene. Vamos a mirar otro punto. En la parte de Álvaro Hernán Prada, que ha sido citado por la Corte Suprema de Justicia por el caso de Álvaro Uribe, entonces la audiencia fue solicitada por la Sala Especial de Primera Instancia el 15 de mayo del 2024. La noticia sucede el 8 de mayo del 2024. Quien la comenta es el periodista Juan Manuel Arias Montenegro. Aquí lo tenemos, este personaje. Entonces, en la tarde del miércoles 8 de mayo del 2024 se conoció que el ex representante a la Cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, fue requerido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el juicio que se sigue en su contra por el delito de soborno en actuación penal en calidad de cómplice. Así lo confirmó el senador Iván Cepeda, que aseguró que Prada fue citado a la primera audiencia por el alto tribunal para escuchar su versión de los hechos en el contexto del juicio, que también involucra al expresidente Álvaro Uribe y al abogado Diego Cadena. Ya sabemos que a Diego Cadena ya le hicieron sus imputaciones correspondientes. De acuerdo con lo que publicó el senador en su cuenta de X, la audiencia de Álvaro Hernán Prada está programada para el 15 de mayo de 2024. ¿Sí? Anunció que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia cita al ex representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, a la primera audiencia en el juicio que se sigue en su contra por presunto soborno en actuación penal en calidad de cómplice, caso por el cual también ha sido llamado a juicio el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena. La audiencia se llevará a cabo el 15 de mayo, aseguró el senador en la red social. El expresidente le toca el turno el día 14 de mayo, el día 17 de mayo y el 24 de mayo. Y al señor Álvaro Hernán Prada el día 15. Vamos a ver con qué van a salir. Aquí hay una nota, un post de X de Iván Cepeda Castro, dice: anuncio que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia cita al representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, a la primera audiencia en el juicio que se sigue en su contra por presunto soborno en actuación penal en calidad de cómplice, caso por el cual también ha sido llamado a juicio el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena. La audiencia se llevará a cabo el próximo 15 de mayo. No es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia menciona a Álvaro Hernán Prada en el contexto de la investigación por la presunta compra de testigos, en el que también está implicado el expresidente Uribe, pues el 18 de agosto del 2022 el alto tribunal les pidió una resolución de acusación, en específico desde la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal, en contra del representante a la Cámara. De acuerdo con un artículo del portal Cuestión Pública, la Sala encontró material probatorio suficiente que demostraría que Álvaro Hernán Prada sí tuvo la oportunidad y un motivo para acercarse a Juan Guillermo Monsalve, buscando intervenir a favor de Álvaro Uribe, jefe político del Partido Centro Democrático. Ahí está. Entonces, todo lo que les he estado contando son cosas de historia, cosas que ya han pasado. Entonces, ahí podemos mirar la calidad y la talla de personaje que anda detrás de dar un golpe de Estado a un país como es Colombia, donde quiere irrespetar a más de 12 millones de votantes. Entonces, yo sé que en el orden divino esas cosas no van a suceder. Yo sé que nuestro presidente Gustavo Petro es un instrumento poderoso que puso Dios aquí para poder enderezar este país que estaba muy supremamente mal. Y aun cuando todavía lo está, y hay muchas cosas que todavía faltan porque salgan a la luz y van a seguir saliendo, lastimosamente para la derecha, quiera o no quiera, las cosas de Dios son algo que no se pueden torcer. El destino no se puede torcer. La ley divina no se puede torcer. Y el orden divino menos. Entonces, ellos seguirán cayendo, como lo mostró Matador en una de sus tantas caricaturas. El barco se va hundiendo lentamente.
y con él obviamente su gran líder. Punto aparte. Otro detalle, según el documento que compartió la Corte Suprema de Justicia, el ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral tuvo la oportunidad de trabajar de manera coordinada con Carlos Eduardo López Callejas, conocido en el mundo criminal, oigan bien a esto, conocido en el mundo criminal como Caliche, antiguo conocido de Juan Guillermo Monsalve. Es menester acotar que en el momento en el que se registraron los hechos, Monsalve se encontraba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y era el principal testigo en contra de Álvaro Uribe, por lo que buscaban que cambiara su declaración a favor del expresidente. Al señor Monsalve muchas veces le han hecho cualquier cantidad de atentados para matarlo, no lo han logrado, gracias a Dios, porque las cosas de Dios son tan maravillosas y la ley de Dios es maravillosa que poco a poco todas estas personas que han hecho tanta maldad a nuestro país Colombia, poco a poco irán cayendo y llegarán a donde deben llegar, a la cárcel. Por tales motivos, la Corte Suprema de Justicia logró encontrar que Juan Guillermo Monsalve recibió mensajes a través de la aplicación WhatsApp los días 21 y 22 de febrero del 2018 por parte de Carlos Eduardo López, o sea, Caliche, en los que aparecía el nombre del expresidente Prada, el representante Álvaro Hernán Prada. Entonces, ¿cómo refutar estas cosas? Esas son cuestiones probatorias, son evidencias muy supremamente exhibibles que le pueden impedir salir de la tajante al señor Álvaro Hernán Prada y que Dios mediante estaremos viendo el 15 de mayo cómo va a suceder todas estas cosas, pero les va a costar mucha dificultad poder comprar. Comprar jueces será difícil para ellos, comprar fiscales más aún, más aún. Bueno, en los mensajes, según el documento del Alto Tribunal, Caliche se refirió a que Álvaro Hernán Prada lo buscó por parte del expresidente Álvaro Uribe para que fungiera como intermediario y así conseguir que Monsalve Pineda grabara un video retractándose de las declaraciones que ha venido realizando en los procesos que se adelanta contra Álvaro Uribe y su hermano. La propuesta que supuestamente fue enviada por Prada estaba sustentada en la promesa de ayudas a través de beneficios jurídicos para Monsalve, por lo que para la Corte esto probaría que Caliche habría actuado como emisario del representante. El señor Caliche también en estos días vuelve a ser llamado, ¿no? Porque ya todo está más que conocido y todo eso, todas estas cosas se han ido conociendo. Entonces simplemente es un proceso poco a poco en el que van a ir cayendo uno tras otro, ¿sí? Todos los que están atacando fuertemente y de manera férrea al presidente van cayendo poco a poco porque si Dios ha puesto como instrumento a Gustavo Petro para defender nuestro país Colombia y a una cantidad de colombianos en este país, pues todo obviamente se irá presentando en ese panorama así. Bueno, entonces, por último, en el documento quedó consignado que para el Alto Tribunal, Caliche sí tuvo contacto directo con Álvaro Hernán Prada. Inclusive le habría enviado una fotografía de Monsalve al ex representante para confirmar si esa era la persona que estaba buscando. Ahí está. Y punto final en esta noticia. Y amigos, amigas, bueno, ya con esto quedamos más que enterados de cómo las cosas están en este momento sucediendo. Esperamos, Dios mediante, que para los próximos días podamos apreciar todos los detalles, lo que estará por pasar el día 15 de mayo con este señor, lo que esté para pasar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez el día 17 y el día 24, lo que esté por pasar con el señor Caliche, lo que esté por pasar con Diego Cadena. Muchas de todas estas noticias las están mencionando permanentemente en los canales de Daniel Coronel, en el canal de Daniel Monroy, en el canal de Ecuaneco, Colombia con C, en fin, 90, bueno, ahorita no me acuerdo, pero hay varios, son todos alternativos, pero a nivel de las noticias que se difunden en el país y que todo el mundo tiene la posibilidad de llegar allá sin tanto problema, son las noticias que emite RTBC. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta pronto.